Bien, vamos al Génesis, que siempre es revelador. En el libro del Génesis encontramos la creación. Encontramos cómo Dios hizo los cielos y la tierra, cómo Dios puso la vida en este planeta y cómo Dios finalmente puso al ser humano, puso al hombre hecho a imagen y semejanza suya. Dejadme ir al capítulo 2 y leemos este pasaje a partir del versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor hizo los cielos, la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Bien, vemos cómo Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios había puesto un huerto en el cual el hombre pudiera estar bien, con todo lo que necesitaba suplido. Hoy queremos fijarnos en lo que Dios creó y puso en el huerto para darnos a nosotros una referencia de su propósito, de su visión. Vemos cómo Dios puso árboles frutales y entre ellos 2 especiales: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando la palabra de Dios nos habla de la historia, cuando la palabra de Dios nos describe cómo Dios hizo las cosas y todo lo que aconteció desde aquel momento en que creó al hombre, cuando en la palabra de Dios leemos lo que Dios hizo con Israel, cómo Dios estableció un pueblo, las cosas que pasaron desde que se crió en Egipto. Cuando repasamos a lo largo de lo que conocemos como la historia sagrada, todos los acontecimientos de ese pueblo, de sus jueces, de sus reyes, de también sus invasiones, de su éxodo, de todo lo que vivió aquella nación, no solamente nos está narrando una historia, nos está también describiendo valores y principios que Él quería que quedaran registrados. Dios quiso que en su palabra quedara para siempre todo lo que había acontecido. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos dice que miremos esas cosas porque fueron escritas para enseñarnos, amonestarnos o exhortarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines del tiempo, de los siglos. Así que todo lo que ha sido en la humanidad, todo lo que Dios ha permitido en la tierra, no solamente es historia, es un mensaje. Tiene un mensaje. El apóstol Pablo, cuando escribe Romanos, en el capítulo 1, nos enseña esto, que todas las cosas invisibles de Él, todo lo que Él ha creado ha sido para plasmar lo invisible. En el versículo 20 nos recuerda
que lo invisible de Dios ha sido manifestado por medio de lo creado, por medio de las cosas hechas. De modo que tengamos conocimiento de Dios incluso si no tuviéramos la Biblia, incluso si no tuviéramos un libro escrito. Muchos hombres de Dios, hombres de fe, nacieron y vivieron y caminaron con Dios mucho antes de que existiera la Biblia. No tenían este libro maravilloso con el que nosotros contamos, pero Dios les enseñó. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios ha creado tiene un mensaje para ti y para mí, para cada uno de sus hijos. En el jardín del Edén encontramos un mensaje muy importante. Dios puso árboles frutales en él, y esos árboles nos representan a ti y a mí. A lo largo de la Escritura, Dios nos va a considerar de forma metafórica como árboles cargados de fruto o vacíos, con vida o muertos, con capacidad de alimentar a otros o incapaces de dar nada. Los árboles van a ser usados a lo largo de la palabra de Dios para darnos una metáfora, una parábola de lo que Dios pide de nosotros. Podemos ser árboles deliciosos, llenos de fruto, de exuberancia, de vida, de manera que otros puedan alimentarse. O podemos ser, por el contrario, árboles sin fruto. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia acerca de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, nos está refiriendo a la misma metáfora. Podemos ser árboles llenos de la vida de Dios, llenos de propósito, capaces de dar fruto a su tiempo, o por el contrario, podemos ser árboles que solamente tienen hojas y de los que no podemos esperar alimento alguno. ¿Qué tipo de árboles somos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y en el Salmo 1 leemos estas palabras que hemos seguramente memorizado, que el justo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que haga prosperará. El fruto del justo, leemos en Proverbios 14, es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Dios nos ha puesto en esta tierra para que llevemos fruto. Dios nos ha puesto en esta tierra con el propósito de alimentar a otros, de servirles, de darles a comer el bien de Dios. Que los frutos que Dios ponga en nosotros puedan adornar su jardín. Dios nos llama en Isaías 61 a la iglesia. Después de anunciar estas palabras, vamos a leerlas, porque son palabras tremendas, palabras preciosas, totalmente inspiradas por el Espíritu Santo para describirnos a nosotros, su iglesia. Comienza con el ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Aquí vemos cómo el ministerio de Jesús se nos presenta como un árbol cargado de fruto. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue el bien. Él fue enseñando la verdad, Él fue consolando, Él fue sanando, liberando, Él nos fue mostrando con su propio ejemplo, con su propia vida, qué tipo de árbol quiere Dios que seamos. Jesús vino como ejemplo. ¿Por qué? Fijaros que en el jardín del Edén, como leemos en el capítulo 2 del Génesis, en el jardín del Edén había también dos tipos más de árboles. El árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A quién representan estos árboles? ¿A quién representan estos árboles? El árbol de vida es Cristo Jesús. Él es la vida, el autor de la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el árbol del que si comemos tenemos vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el verbo que se usa, pisteuo en el griego, significa no solamente creer, significa también comer, significa beber. Es por eso que Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida en él. Jesús es el árbol de vida manifestado a la humanidad para que podamos tener vida eterna, para que podamos vivir para siempre en el Edén de Dios, en la Nueva Jerusalén, en el jardín o paraíso eterno que Dios ha plantado, que conocemos en la Biblia, en la Escritura, especialmente al final de la Escritura, en el Apocalipsis, capítulo 21-22, como la ciudad de Dios. Ese es nuestro Edén, nuestro lugar de destino. Ese es el jardín preparado por Dios para todos nosotros, sus hijos, porque somos plantío de Dios. Somos, como hemos leído en Isaías 61, árboles de justicia. ¿Por qué? Porque hemos participado del árbol de vida. Recuerda, Jesús murió en un árbol. Jesús fue crucificado en un árbol. Jesús quiso manifestar que Él era la fuente de la vida. De manera que nos invita a todos, venid a mí, comed, como fue anunciado en Isaías 55, a todos los hambrientos, a todos los sedientos. El Evangelio viene a anunciar este mensaje. A todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a todos aquellos que tienen hambre y sed de eternidad, a todos aquellos que tienen hambre y sed de la verdad. Cuando los principales sacerdotes de Israel llevaron a Jesús al pretorio para que Pilatos le condenara a muerte, Pilatos, turbado como estaba por el sueño que su esposa había tenido la noche anterior, que le advertía, no tengas nada que ver con ese hombre justo. No te veas involucrado en ese juicio. ¿Recuerdas que la esposa de Pilato había soñado y estaba turbada y se lo había compartido a su esposo? Y había temor en el corazón de Pilato. Pero la turba, movida por el
por los sacerdotes, por el sumo sacerdote y el Sanedrín, estaban reclamando la muerte de Jesús, porque ya el Sanedrín le había condenado. Ya estaba anticipadamente sentenciado, porque Dios ya había dispuesto que Jesús diera su vida por nosotros y que Él con su sangre nos perdonara y nos ofreciera volver al paraíso, nos ofreciera volver a participar del árbol de la vida, aquel árbol que habíamos perdido por el pecado, aquel árbol prohibido desde entonces a la humanidad, pero que Dios estaba revelando, devolviéndole a la humanidad de nuevo en Cristo. Es importante que entendamos esto. Ahora, ¿quién era el árbol del bien y del mal? ¿Por qué Dios prohibió al hombre y le advirtió tan severamente de no participar de ese árbol? Vamos de nuevo al Génesis, capítulo 2 y 3. 2 y 3. Versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué representa ese árbol? El árbol que trae la muerte. El árbol que nos roba la vida eterna. El árbol que nos envenena de forma mortal. El árbol que nos priva de lo mejor de Dios. El árbol que impide que sigamos en comunión con nuestro Creador. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás. Fue ese árbol el que él usaría para tentar al hombre. Y lo tentó con estas palabras. Vamos al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fijaros en la astucia de Satanás, porque Dios solamente había señalado un árbol como peligroso y mortal. Todo lo que Dios había creado era bueno. Todo lo que había creado Dios era un reflejo suyo. Era para bien, para bendición. Así que la manera de actuar tan astuta de parte de Satanás va a ser el desviar la atención del árbol de la ciencia del bien y del mal para hablar de los otros árboles. Satanás quería camuflarse entre los otros árboles. Quería ser visto como un árbol más. Los árboles que nos representan dan buen fruto. Y él también se camufla como ángel de luz para hacernos creer que sus frutos son buenos. Que lo que él nos ofrece pues es como un árbol más del paraíso. Así que cuando él se acerca a la mujer, le dice: con que Dios os ha dicho
no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí vemos cómo Satanás siempre distorsiona el mandato de Dios para camuflar sus verdaderas intenciones. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios nos creó para relacionarnos, para servirnos unos a otros, para suplirnos unos a otros. La relación que Dios creó dentro del ser humano para relacionarse con sus compañeros, con los otros seres humanos, era buena, positiva, bendecida por Él. Era del fruto que se comparte. Era del bien con el que se sirve. Era del amor que Dios había impreso en aquellos árboles. Pero Dios había prohibido una relación. Dios había prohibido comer de un árbol. Dios había prohibido un compañerismo. ¿Con quién? Con Satanás. Dios le estaba prohibiendo al hombre tener relación con Satanás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque la relación con Satanás y con el pecado matan. Porque la relación con Satanás nos aparta y nos aleja de Dios, nos roba. Como aquel ladrón que Jesús citó en Juan 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Adán y Eva fueron tentados a tener una relación con Satanás. Fueron tentados a participar de sus malas obras. Fueron tentados a tener comunión con Él, a tener compañerismo con Él, a confiar en Él, a creerle a Él en vez de a Dios, a comer de sus frutos. Y esto es lo que ocurrió. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la rebelión de Satanás, porque esto es lo que Satanás había hecho en el cielo, en el paraíso de Dios. Él, estando en medio del paraíso eterno creado por Dios para vivir con su pueblo para siempre, Satanás se había levantado en medio de ese paraíso para rebelarse contra Dios aquel día en que él dijo: seré semejante al Altísimo. Y esa palabra, seré semejante al Altísimo, que leemos en Isaías 14, cuando habla del príncipe o rey de Babilonia, pero aprovecha para hablar del espíritu que está detrás del rey de Babilonia, que es Satanás, y nos describe entonces lo que pasó en los días de la eternidad, cuando Satanás estaba en medio de los ángeles. Y él dijo: yo seré semejante al Altísimo. Y cuando Satanás pensó en ser semejante al Altísimo, lo que él estaba pensando es: yo tomaré mis propias decisiones. Yo seré como Dios. Nadie me dirá lo que tengo que hacer. Nadie me dirá qué es bueno o malo para mí. Yo tomaré mi propia decisión
Y desde ese momento la rebelión contra Dios se forjó, se formó en su corazón. De manera que ya no tuviera a Dios por encima. Ahora Él iba a ser quien tomaba las decisiones por su vida. Más adelante, en Ezequiel, quiero llevaros al capítulo 28, encontramos también una profecía contra el rey de Tiro. Dios la va a aprovechar también. El Espíritu Santo va a describir de nuevo a Satanás. Ezequiel, capítulo 28, desde el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Podemos ver esta descripción que Dios nos da sobre Satanás y su rebelión, que estando en la presencia de Dios, en el Edén de Dios, creado de belleza y hermosura, como todo lo que Dios hace, que es bueno, excelente, en gran manera, creado perfecto, creado como un querubín protector. Y sin embargo, la soberbia se apoderó de su corazón. Esa rebelión, yo seré como Dios. Y esta es la tentación que Él iba a dar a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, a los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Satanás iba a tentarles en el huerto, delante del árbol del bien y del mal, para decirles: comer de este árbol para que seáis como Dios. Pero la realidad, el engaño de Satanás no era seréis como Dios, sino seréis como yo. Sabiendo el bien y el mal, ya no necesitaréis a Dios. Dios es un engañador. Mira, Él no quiere que seáis como Él. Por eso Él os prohíbe
comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Lo que él busca es que solo él mande. Solo él es el que tiene la palabra. ¿Y yo qué? ¿Mi palabra no vale? ¿Y lo que yo digo no sirve? ¿Por qué tenemos que estar bajo Dios? ¿Por qué tiene que ser Él el que dirija nuestras vidas? Eso es realmente lo que estaba diciendo Satanás. Eso es realmente lo que había en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no necesitamos a Dios. Seamos nuestro propio Dios. Y esa es la misma tentación con la que él arrastró a los ángeles, rebelándoles contra Dios. Pero no le bastaba. Él quería arrastrar a la humanidad hacia su mismo destino, hacia su misma actitud, mentalidad, pensamiento. Yo seré como el Altísimo. ¿Has escuchado eso en tus pensamientos alguna vez? ¿Has escuchado este sentir levantarse dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, cuando has escuchado la palabra de Dios y has sentido, no, pero eso no lo quiero para mi vida? Sí, eso es lo que Dios dice, pero yo quiero otra cosa. Esa es la verdad revelada para mí. Ese es el propósito para mí, pero no me apetece. Yo tengo otro deseo, tengo otros sentimientos, yo quiero cumplir otra cosa. Comimos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y desde ese momento se apoderó de nosotros un sentimiento de, pero yo quiero ser mi propio Dios. Quiero ser yo el que tome la decisión. ¿Por qué la tiene que tomar Dios por mí? ¿Por qué tiene que ser Él el que dirija mis pasos? Yo quiero hacerlo. Lo vemos en los niños desde que nacen. Nadie les tiene que enseñar a buscar su propia voluntad. Ellos también han participado con Adán del árbol del bien y del mal. Ellos también tienen voluntad propia. Ellos también desafían a la autoridad. Ellos también, delante de sus propios padres, se rebelan y van en dirección contraria a las que les dices. Y basta con que les digas que no pueden hacer algo para inmediatamente estar pensando cómo hacerlo. También han participado de la misma naturaleza caída. También llevan en su interior la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Jesús vino a la tierra, dejadme llevaros al Evangelio de Juan, capítulo 5. Jesús vino para darnos un ejemplo del árbol de la vida. Él vino para que entendiéramos cuál es el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la eternidad? ¿Cuál es el secreto de la vida abundante? En el versículo 19 dice que respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es todo lo contrario de Satanás. Toda la enseñanza de Satanás es: haz lo que quieres.
¿Sabes que ese es el primer mandamiento de la Biblia satánica? ¿Sabes que hay una Biblia satánica? Escrita por David. ¿Sabes que hay una Biblia satánica escrita para la iglesia de Satanás? ¿Sabes que Satanás tiene una iglesia también? ¿Y sabes cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? Haz lo que quieras. Tú eres Dios. Vive como te dé la gana. Haz lo que te apetece. Piensa por ti mismo y decide por ti mismo. Eres libre. Ya no estás bajo Dios. Ya no tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas porque eres el malo, eres el dictador. ¿Cuántas veces te has sentido así? Es Satanás que sigue tentándonos. Él viene a nuestro oído para decirnos: tú puedes ser libre de Dios. No dejes que sea su palabra la que dirige tu vida, ni gobierne tu vida. Toma tus propias decisiones, sé libre. Esta es la libertad que Satanás nos ofrece. Y Jesús vino para enseñarnos esto, que no puede hacer el Hijo de Dios nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús dejó esto muy claro en sus enseñanzas. No he venido aquí para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. No estoy aquí para hacer mi propia cosa. No estoy aquí para poner mis propias reglas. No estoy aquí para dar libertad a mi carne. No estoy aquí para jugar a ser Dios. Ya hay un Dios. Ya hay un Creador. Estoy aquí para aprender de Él y obedecerle. Estoy aquí para escuchar a mi Padre. Para no hacer otra cosa que no sea lo que sea su voluntad. Incluso si eso significa la muerte. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba tratando de enseñarnos que podemos volver al paraíso de Dios, pero no podemos vivir tal y como estamos. No podemos vivir, no podemos llegar a ese paraíso, no podemos alcanzar el Edén de Dios, no podemos estar de nuevo en su presencia si no aprendemos a sujetarnos para hacer su voluntad renunciando a la nuestra. No podemos jugar a ser Dios. No somos Dios. Pero Satanás desde el principio ha estado repitiendo esto en el corazón del ser humano. Sé como Dios. Sé tu Dios. Cuando comáis de este árbol del bien y del mal, seréis como Dios. Jesús quiere que resolvamos ese problema para siempre, de una vez para siempre. Porque de continuo somos tentados por Satanás, somos tentados por el mundo que está bajo su influencia, somos tentados por nuestra carne que ha participado del árbol del conocimiento del bien y del mal. De continuo somos tentados por la influencia del enemigo para apartarnos de la voluntad de Dios, apartarnos de su palabra revelada, apartarnos de sus principios santos
para sustituirlos por los consejos de Satanás. Sí, la palabra de Dios dice eso, aunque Él la reforma. Aunque Dios os dijo que no podéis comer de todos los árboles. Satanás es un experto en poner a Dios bajo una luz de malvado. Sí, Él es tu creador, pero también es tu dictador. Mira, no te deja hacer lo que te dé la gana. Y cuando eso entró en el corazón de Satanás, estando en el jardín de Dios, estando en la presencia de Dios, cuando eso entró en el corazón de Satanás, se dejó engañar, se dejó llevar por su soberbia, se dejó seducir. Y desde ese momento Él declaró: seré semejante a Dios. Y desde ese momento estaba sentenciado a la muerte, estaba sentenciado a la oscuridad. Solo Dios es vida. Ni tú, ni yo, ni Satanás, ni nadie tiene vida en sí mismo. Solo en Dios está la vida. Solo en Dios está la luz. Él es la luz en la que no hay ninguna forma de sombra. Dios es vida, Dios es luz, Dios es la verdad. No hay ninguna verdad fuera de Dios. De manera que alejarnos de Dios es alejarnos de la vida. Cuando uno se aleja de la vida, no hay otra vida esperando. Fuera de la vida no hay vida. Fuera de la vida hay muerte. Cuando uno se aleja de la vida, se va a la muerte. Cuando uno se aleja de la luz, no hay otra luz esperándole. Va a la oscuridad, va a las tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Cuando uno se aleja de la verdad, no hay otra verdad esperándole. Por más que Satanás trate de convencernos de que Él es la luz, Él es Lucifer, el portador de la luz. Por más que Él trate de que nos creamos que cada uno tiene su verdad. ¿Por qué tiene que ser la verdad de Dios? Yo tengo mi verdad. Yo también soy la verdad. Pero es un engaño y es una tremenda mentira, porque solamente en Dios está la verdad. Y solamente su palabra es verdad. Y cuando uno se aleja de Dios y se aleja de su palabra, solamente le queda una cosa: la mentira, el engaño. Este mundo está lleno de engaño y de mentira a consecuencia de haber seguido a Satanás. De haberse creído el cuento de que podemos ser Dios, de que podemos sustituir a Dios, de que podemos vivir vidas apartadas de Dios y vivirlas bien. Es una mentira. Y la historia de la humanidad está demostrando esa mentira. Dios está permitiendo toda la maldad. Si alguno te dice: ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Dios ha querido que haya maldad en el mundo para demostrar de una vez para siempre cuáles son las consecuencias de la rebelión, cuáles son las consecuencias de alejarse de Él, que es vida, de alejarse de Él, que es luz, de alejarse de Él, que es la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, como Dios que es, podía declarar estas palabras: yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la luz. Si vas a vivir una vida eterna, que sea en la luz, en la verdad, en la vida, para que tú puedas ser portador no de tu propia verdad, no de tu propia luz, sino de la de Dios, reflejando la vida de Dios, reflejando la verdad, reflejándole a Él. Solo hay un árbol de vida, y es Cristo Jesús. Solo hay una posibilidad de dar vida a otros, estando en Jesús. Siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo parte de la vida de Dios. El espíritu satánico de independencia de Dios es el espíritu que gobierna este mundo. Es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del mal. Es el espíritu de manipulación y de engaño. Es el espíritu destructor. Es el espíritu que te conduce a la perdición eterna, al infierno. Hermanos, estamos aquí para cambiar completamente de rumbo. Hemos estado durante mucho tiempo, antes de conocer a Cristo y quizá después de haberle conocido, todavía nos hemos dejado tentar y nos hemos dejado seducir. Todavía hemos estado buscando lo nuestro, el que se hiciera nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y el apóstol Pablo advierte vez tras vez a la iglesia: no puedes vivir una vida en Cristo así, porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu, y los del Espíritu contra la carne, y estos dos combaten entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que deseáis. Dios quiere enseñarnos esta gran lección como iglesia, como hijos suyos, como su casa que somos ahora, como la familia de Dios que somos. No podemos caer en el engaño de Satanás. No nos podemos dejar seducir por este mundo. No amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero vemos un coche y nos deslumbra, o vemos una casa y nos maravilla, o vemos una empresa, una gran empresa, y pensamos que ojalá yo tuviera esa empresa. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo el hacer la voluntad de Dios nos ayudará a vivir eternamente con Él. Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos echado fuera a los demonios, hemos hecho maravillas en tu nombre, Jesús. Y Jesús les dirá:
apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Porque con nuestros labios podemos declarar que somos una cosa y con nuestros hechos negarlo. Podemos tener una fachada de cara al público, pero cuando nos quedamos a solas con nosotros mismos, con nuestros hechos podemos ir en dirección opuesta a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Hacedores de maldad. Y de nada servirán en aquel día todas las cosas que pensemos que hemos hecho bien, si continuamos en la rebelión de Satanás, si no le rendimos nuestras vidas a Dios, si no aprendemos a someternos en todo, si no aprendemos a caminar como Jesús anduvo, si no aprendemos a pensar como Jesús pensó, si no aprendemos a estar sometidos a Dios, no habrá paraíso para nosotros. Vamos a seguir siendo tentados mientras estemos en este mundo. Pero Jesús, Dios, está con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay victoria. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. Juntamente con la tentación, Dios nos da también una salida. Dios no nos ha dejado abandonados en el poder del enemigo. Dios ha venido para estar con nosotros para siempre. De manera que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es por lo que es vital que caminemos con Jesús cada día. Que no apartemos nuestros ojos de Él. Que no dejemos de pensar en Él, amarle a Él, tener comunión con Él, hacerlo todo para Él, agradarle a Él. ¿Cómo si no seremos la esposa que entre a las bodas con Él? ¿Cómo si no seremos recibidos en los cielos para gobernar y reinar con Él para siempre? No podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que sembrare para la carne, de la carne sembrará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Venimos en esta mañana a ti de nuevo, con un corazón dispuesto a renunciar al pecado. Renunciar a Satanás, a la carne, al mundo. Señor, quita de nosotros cualquier otro amor que no sea el tuyo. Cualquier otro Dios que no seas tú. Quita de nosotros cualquier deseo que no te glorifique a ti. Cualquier aspiración que no sea la de cumplir tu propósito. Señor, límpianos, santifícanos en ti, purifícanos con tu palabra, llénanos más y más de tu presencia, transfórmanos a tu imagen y semejanza.
Señor, que mientras estemos en este mundo podamos ser un reflejo tuyo, que podamos ser una luz para aquellos que están en oscuridad, que podamos presentar la vida que les saca de la muerte, les resucita en ti. Señor, que podamos expresar la luz, ser luz y manifestar tu verdad para que vuelvan a ti, para que se reconcilien contigo y tú les puedas salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús.